delante del Señor. Eh, Damos gracias por este espacio que podemos tener aquí para compartir este tema. Eh, el tema que tenemos hoy, según el programa, dice que es la consagración parcial versus la consagración total. Bueno, tuve mis dificultades para resolver este tema, así que decidí no ponerle el título que estaba previsto, sino solamente ponerle consagración. Eh, Así que vamos a hablar de este tema. Es un tema de la cual se dice mucho, se, se comenta mucho a nivel verbal, pero no se escribe demasiado respecto de la consagración. No hay muchos escritos. Miraba un poco en algunas páginas respecto de este tema, la cantidad de libros que se escriben respecto de otros temas. Y me di cuenta de que sobre este punto de la consagración, es un tema tan importante para la iglesia, se escribe poco. Hay de 100 libros que se escriben sobre otros temas, se escriben quizás un solo libro o dos, tal vez, en algunos casos, proporcionalmente, respecto a este tema. Pero eso no quita la importancia que tiene que alguien no escriba. Nosotros tenemos la palabra y la palabra es la que nos enseña acerca de este punto. Bueno, perdón, lo saqué en vez de compartir, lo saqué, voy a volver a colocarlo. Algo interesante en esto es que si una persona se consagra, si una persona se consagra, no va a depender, va o no, si una persona se consagra o no, va a depender de qué tan saludable haya sido su experiencia de salvación. Y uno dice, ¿cómo es esto? Que si una persona se consagra o no depende de cómo fue su experiencia de salvación. Bueno, el tema es que justamente hay, como se habla mucho de esto, muy poco acerca de esto, a veces las personas no entienden el tema, por eso quiero entrar un poco en el asunto, ¿no? Eh, Algunos piensan que le hacen un favor a Dios, ¿no? Dice, uy, me consagré para Dios, como que le estoy haciendo un favor a Dios. Y que el reino se sienta feliz de que yo estoy consagrado, ¿no? Eso es digamos, no ha sido saludable su experiencia de salvación, no ha sido instruido concretamente, correctamente, entonces piensa que su consagración es como que le está haciendo un favor al reino. Otros piensan, sí, bueno, es una cortesía parte mía, que yo me haya consagrado para Dios. Algunos lo hacen ver así, ¿no? Decir, wow, yo me consagré porque el reino necesita de mi persona. Entonces yo estoy haciendo un acto de cortesía o un favor para Dios. Esto es el tema de que a veces porque no entendemos qué es, ¿no? No entendemos qué es. Y para otros sí, es un honor que el reino me tenga a mí, una persona consagrada, ¿no? Algunos los hacen ver de alguna de estas tres maneras, ¿no? Por eso dije, está escrito hacia adelante, arriba, que depende de qué tan saludable haya sido esa experiencia de salvación, porque quizás la falta de instrucción, la falta de conocimiento, ha hecho que esta persona piense que le estoy haciendo un favor, o que es una cortesía parte mía para el reino, que es un honor que me tenga a mí como una persona consagrada, ¿no? Es un honor. O que alguien piense también de esa manera respecto de una persona consagrada, diga, wow, qué lindo tener a esta persona consagrada en el reino de Dios. Bueno, déjeme decirle que no es así. La obra de Cristo a nuestro favor es la única razón por la que nos consagramos a Él. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera derramado su sangre, no hubiera derramado su vida, no hubiera obedecido, si no hubiera obedecido la orden del Padre, pues no tendríamos nosotros que consagrarnos, pero Él hizo una obra de redentora, de redención a favor nuestro,
para salvarnos, para evitar que fuéramos al infierno, para evitar el juicio divino en el cual íbamos a salir desfavorecidos. Y eso es lo que tenemos que decirle, Señor. La razón por la que me consagro es porque yo te lo debo a ti. No es un favor, no es una cortesía de mi parte que me hayas ofrecido esto y bueno, yo te estoy devolviendo el favor. Ni tampoco es un honor que yo sea una persona consagrada para el reino. Sí, está bien, uno se consagra, pero no le estoy haciendo un honor a nadie en el reino. Es un favor, es algo que Dios ha hecho a nuestro favor y por esa razón nos consagramos. Esto es importante entenderlo cuando hablamos de consagración, ¿no? De consagración. Si vamos un poco al texto bíblico, ¿sí? Al texto bíblico, nos vamos a encontrar que el número 6:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo, este es el tema de consagración por el voto de Nazareo. Dice, para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, no beberá de sidra, perdón, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. En el Antiguo Testamento había maneras de consagrarse y una de las maneras era el voto nazareo, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos, el caso de Sansón, el caso de Sansón y el caso de Juan el Bautista. Que en el caso de estos dos personajes de la Escritura, o estos dos hombres de la Escritura, tanto en el caso de Sansón como en el caso de Juan el Bautista, ellos fueron llamados a consagrarse desde su nacimiento y tenían que abstenerse, ¿sí? Consagrado totalmente, no podían eh, tomar vino, ni sidra, ni nada por el estilo, ni licor de uva, ni comer uva fresca, ni secas. Así que ellos estaban totalmente, 100% consagrados desde su nacimiento. Ahora, en el caso de Samuel, que es otra persona también, Samuel desde niño, él no fue consagrado desde su nacimiento, aunque su madre prometió entregarlo al Señor, pero lo entregó después que lo destetó. Es decir, que Sansón y Juan el Bautista fueron desde su mismo nacimiento. En el caso de Samuel fue consagrado por su madre, ¿no? Consagrado por su madre que dijo, yo lo voy a entregar para consagrarlo para el Señor, para que sirva para Él. Es decir, que estos son consagraciones de personas. Es decir, que en el Antiguo Testamento Dios consagraba personas para el servicio. Y la consagración no era parcial. Lo que no encuentro en la Biblia es que no hay una consagración parcial, es decir, medio consagrado. Sería como decir, si estamos medio consagrados, es como si estoy medio santo o estoy medio salvo. No hay esas opciones en la Escritura, no hay. O uno es santo o no es santo. O uno es puro o no es impuro. O uno es salvo o no es salvo. Pero no hay medio salvo, medio santo, medio puro o medio consagrado. Es decir, uno se consagraba totalmente al Señor. No había medias tintas o medias opciones, ¿no? No solamente se consagraban personas, sino que se consagraban cosas también como personas. Encontramos, por ejemplo, que en el desierto, cuando Dios le manda a Moisés construir el tabernáculo, no voy a leer los textos porque, para no estirar el tiempo, ¿no? Se consagraban cosas como el caso del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión, aquella carpa o aquel lugar, ¿no? Donde Moisés se reunía con Dios para hablar con Dios. Era un lugar consagrado, estaba realmente consagrado. El 29 Éxodo menciona que había que consagrar el tabernáculo de reunión. Pero no solamente había que consagrar el tabernáculo, sino que se consagraban los utensilios a utilizar. Esto es interesante porque esos utensilios a utilizar no podían ser usados para otra cosa. Estaban separados para un fin determinado y consagrados para un fin determinado. Así también las ofrendas.
las ofrendas que se daban en el templo se consagraban al Señor. Es decir, todas estas cosas que el Antiguo Testamento nos enseña que debían ser consagradas al Señor. El altar del sacrificio, donde se sacrificaban a los animales. Recordar que el templo tenía varios lugares, ¿no? La fuente de bronce, el altar del sacrificio, la fuente de bronce donde se lavaban las manos para entrar al lugar, las ofrendas, los utensilios, absolutamente todos los elementos, no pongo todos acá, pero todos los elementos que contenía el tabernáculo o que se usaban en el tabernáculo eran exclusivamente consagrados para esas cosas, no se podían hacer. Así también como, por ejemplo, el aceite era exclusivo, el incienso era exclusivo, el pan era exclusivo, ¿no? Todas esas eran cosas consagradas en el Antiguo Testamento que tenían que ser, no podía ser medio pan consagrado, medio cuchillo consagrado, ¿no? O medio altar, ni media ofrenda, ni media fuente, ni medio tabernáculo de reunión consagrado. Había que consagrarlo totalmente. Voy diciendo esto porque cuando quiero llegar al punto de nuestra consagración, de que no hay medias consagraciones. O somos totalmente consagrados o no lo somos. Eso es la opción, ¿no? Ahora, vamos a ver esto. En el Antiguo Testamento, la consagración de personas, como había dicho, era una cosa bastante común. En Éxodo 28:36 se menciona y dice, y harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Esto era una especie de, vamos a ponerlo en términos más modernos, era como una gorrita que tenía aquí arriba una inscripción, no era una gorrita obviamente, ¿no? Era una lámina de oro que estaba allí sobre ese especie de gorro que tenía en la cabeza, y ahí decía santidad a Jehová. La palabra santidad a Jehová era lo mismo que decir consagrado a Jehová. Es decir, esta persona es pertenencia exclusiva del Señor y esta persona trabaja para el Señor y esta persona solamente sirve al Señor y no está para otra cosa más que para servir al Señor. Y esto me hace pensar un poquito acerca de nuestro servicio como pastores al Señor, ¿no? Nosotros no somos medios pastores, o somos pastores consagrados o no lo somos. Un servidor debería ser igual, ¿no? Un servidor no debería ser medio servidor, sino un servidor consagrado, ¿no? Santo para el Señor, que está sirviendo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza y con todas sus capacidades a este Dios a quien amamos. Entonces, Éxodo 28:41 sigue diciendo respecto al mismo tema de consagración de personas, dice, y con ellos, hablando de las vestiduras que también eran consagradas, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿No? Un momento. Estaba cerrando el micrófono. Dice aquí, la palabra consagrar y la palabra santificar aquí son como paralelas, son como iguales. Dice, los ungirás a Aarón y los hijos, ahí está consagración de personas, y los hijos eran personas consagradas y santificadas. Era la misma cosa, santidad o consagración era la misma cosa. A veces como que santidad es más alto y consagración es menos. No, tanto si uno dice, yo me voy a consagrar al Señor, lo que estoy diciendo es, me voy a santificar para el Señor, voy a ser una propiedad exclusiva de Dios, una propiedad exclusiva del Señor, ¿no? Eso es importante entenderlo. En Éxodo 28:44, uno si mira un poquito el tema de consagración, uno puede mirar Éxodo 28, Éxodo 29 y va a encontrar todo este tema en gran cantidad, no mucho más que en otros libros. Dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, ¿no? Aquí tenemos las dos cosas, consagración de personas y consagración de cosas. En este caso, yo santificaré el tabernáculo, santificaré el altar, santificaré a Aarón, santificaré a sus hijos. ¿Para qué? Para que sean mis sacerdotes. Aquí tenemos personas que Dios los aparta, ¿sí? Obviamente que no lo aparta sin tener en cuenta la decisión de la persona. La persona tiene que decidir
querer ser consagrada para el Señor. Entonces, santifica el lugar, santifica el altar, santifica a Aarón, santifica a sus hijos. ¿Para qué? Para que sean sacerdotes del Señor, es decir, apartados para Dios. En Éxodo 20, versículo 30, también dice lo mismo respecto al mismo tema: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, ¿no? Aquí tenemos la consagración de personas de manera exclusiva. Dice ungirás, ahí había una unción, ahí encontramos algo que es una unción, ¿no? Una unción que se hacía sobre Aarón y sobre los hijos para consagrar, o sea que había un momento especial de consagración donde estas personas eran dedicadas al Señor, pero no había, vuelvo a insistir, no había media consagración, sino era una consagración totalmente, ¿no? Digo esto porque hoy a veces dice, estoy consagrándome, ¿no? Lo hablamos como si fuera un proceso, ¿no? Estoy consagrándome. Uno cuando, en este caso, cuando hablamos de consagración, en el Antiguo Testamento, cuando habla de consagración, habla de una consagración desde ahora hacia adelante. No es una consagración que empieza hoy y va a terminar cuando Cristo venga, ¿no? Tal vez lo que estamos hablando no es consagración, tal vez sea el proceso que Dios está hablando en nuestra vida. Decimos siempre que la santidad es un proceso, pero cuando uno está consagrado a Dios y uno se dedica, un proceso puede ser para aquella persona que no está sirviendo al Señor y todavía no entiende este tema, pero para un hijo de Dios, para un siervo de Dios, la consagración tiene que ser desde ahora para siempre, al servicio del Señor, ¿no? La demanda del Señor es que la consagración siempre debe ser total. No hay consagración parcial. No existe. Esa es la demanda del Señor. La consagración debe ser total. Dice, ungirás para que sirvan en mi templo, decía el Antiguo Testamento, y se requería que hubiera una consagración total. En el Nuevo Testamento ya, pasamos al Nuevo Testamento, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es un texto para nosotros muy conocido, pero tenemos que tener en cuenta aquí que ya Pablo no nos está hablando acerca de aquella manera del Antiguo Testamento, sino que simplemente dice, os ruego, hermanos, que presenten vuestro cuerpo, ¿no? Cuando es el sacrificio de una persona, es la consagración de una persona. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, es decir, desde el momento en que nos consagramos para Dios, en ese momento comenzamos a Dios un culto racional, un culto agradable a Dios, porque estamos consagrados para Él. La separación, ¿qué es la consagración? ¿No? Para poder explicar un poquito acá, es la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente las cosas que pueden contaminarnos, que tiene este mundo, con respecto a nuestra relación con un Dios que es perfecto y es perfectamente santo y puro. Entonces, uno se aparta de lo impuro para pasar a la pureza, es decir, acercar nuestra relación con Dios. Bien sabemos que ninguna cosa impura puede tener relación directa con Dios. Por eso es que no hay media consagración. Si yo digo, yo quiero tener una relación con Dios, yo quiero tener una relación con Dios, ¿no? Quiero acercarme a Dios, a medida que me voy acercando, yo tengo que ser más puro, más puro, más puro, más puro, ¿no? Porque cuanto más cerca es mi relación con Dios, no puedo acercarme a Él medio impuro. Tengo que ser totalmente puro, totalmente consagrado para el Señor. La consagración y el amor. Si hablamos un poco acerca del amor, vemos un poco también lo que escribe el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay una palabra y una frase. El amor de Cristo nos constriñe, esa es la primera frase, y la otra es, ya no viven para sí. Es decir, en el momento que la persona está consagrada por amor al Señor, ya no vivimos para nosotros. Ahora, ¿qué es la consagración y el amor? Bueno, la palabra constreñir significa presionar por todos lados, es decir, como que estamos atados. Es como que con un lazo, ¿sí? Con un mecate, el Señor nos ha rodeado, nos ha atado, una especie
de soga que Él puso alrededor nuestro, nos ha atado y no podemos movernos, estamos limitados, estamos restringidos, ¿no? Es la manera de constreñir, es decir, ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que a Él le agrada, ya no vivo para mí, ¿sí? Haciendo lo que quiero, sino que vivo para Él. ¿Por qué hago esto? Y lo hago por amor, porque Él me amó de una manera extraordinaria, me amó de una manera que yo no lo comprendo mucho, no lo comprendo, pero la consagración a Dios es fantástica. Nos muestra claramente que el poder para constreñir que tiene el amor del Señor es la base para que los hijos de Dios vivan para aquel que murió y resucitó para ellos. El hombre, el ser humano, el siervo de Dios, vive para el Señor. ¿Por qué? Por haber sido constreñido por Él, ¿no? Por eso la palabra constreñir me gusta mucho, que significa presionar por todos lados, y eso es tan bueno porque el Señor nos ha cautivado. Y entendemos un poco al profeta, cuando el profeta decía, con amor eterno te he amado, tu amor me cautiva, y cuando uno escucha estas palabras dice, wow, qué terrible, la Biblia habla de lazos de amor. Esos lazos de amor, esos lazos que dice el Señor, ahora es como que Él nos ha enlazado y ahora pertenecemos a Él. Cuando una persona está enamorada, se siente atada. No literalmente atada, no vaya a malinterpretar esto. Cuando una persona está enamorada, se siente atada y nosotros hemos sido atados por Él y no hay escape. No hay escape, ya estamos enamorados. Él murió por nosotros y ahora nosotros debemos vivir para Él. Así que el amor es la base de la consagración, la base de la consagración. Un hombre se consagra al Señor porque ha sentido el amor de Dios, el amor de Juan 3:16 expresado en esas palabras tan bonitas, de tal manera, ese amor incondicional, ¿no? Sin esta experiencia, nadie puede consagrarse al Señor. Es decir, una persona debe experimentar el amor del Señor para poder consagrarse a Él. Cuando sentimos el amor del Señor, cuando un siervo de Dios siente el amor del Señor, espontáneamente nos consagramos a Él, espontáneamente nos consagramos a Él. ¿Por qué? Porque estamos presionados por todos lados. Hay algo que me constreñe, hay algo que me ata, hay algo en lo cual estoy enlazado con Él, de tal manera es mi amor hacia Él y su amor hacia mí, que yo no vivo para otros, ya no vivo para mí, ¿no? Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, hablando de esta consagración por amor. Esta consagración por amor. Está la consagración, podemos decir también la consagración y los derechos adquiridos de Jesús. ¿Qué es esto de los derechos adquiridos de Jesús? Bueno, es sencillo. Primera de Corintios, capítulo 6, 19, nos explica un poquito este tema y dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios le ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes, está claro acá, ¿no? No son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo, ¿no? Aquí tenemos bien claro que dice, Pablo hace como una especie de cuestionamiento, de pregunta, y dice, ¿acaso ustedes ignoran algo? Una persona consagrada no debe ignorar que nosotros somos algo especial, que somos el templo. Se habla mucho de esto, ¿no? De que nosotros somos el templo, pero eso habla de que este templo, como en aquel templo del tabernáculo del Antiguo Testamento en el desierto, ese templo era consagrado para que la presencia de Dios descienda allí, la gloria, la shequina, ¿no? Aquella nube de gloria que bajaba en aquel templo, se consagraba el templo, como lo dije anteriormente, se consagraba el templo para que la gloria del Señor bajara allí. Ahora, cuando nosotros nos rendimos al Señor, nosotros somos ese tabernáculo. Nosotros somos ese recinto donde Dios reside, donde Dios viene a vivir, ¿sí? Y dice, ahora, en el momento en que Él viene a vivir, algo pasa. Dice, ahora ya no somos dueños. No somos dueños porque este recinto ha sido consagrado. Dice, ustedes no son sus propios dueños. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué yo no soy dueño de mí? Porque Dios los ha comprado. Por eso debemos honrar a Dios. Y ahí está la consagración. A veces pensamos que todo el mundo puede ser templo del Espíritu Santo. No. La persona que el Espíritu Santo no va a entrar en un templo de una persona que anda por ahí pecando y haciendo cosas extrañas y viviendo en la oscuridad y en las tinieblas y un rato sí, un rato no, un rato sí, un rato no, y decimos, yo soy el templo del Espíritu Santo, Dios no me abandona. No, recuerden ustedes que el Espíritu Santo lo podemos entristecer y se puede apartar de una persona, ¿no? Tranquilamente. Y a veces pensamos que no,
Pero justamente el Señor, para aclararnos este tema del derecho adquirido, es decir, nosotros somos pertenencia de Dios, pertenencia de Dios. Él nos ha comprado y no debemos dejar de pensar, Señor, yo no tengo derecho sobre mí, porque si yo fui comprado, que es la palabra redimido, si yo fui redimido, ya no tengo derechos, yo soy un esclavo. A veces hablamos de estas palabras ligeramente y decimos, sí, sí, Él nos ha redimido, qué sé yo, pero no le damos la importancia que se merece. Esto es realmente serio, porque cuando nosotros fuimos comprados y decimos, Señor, acepto que el sacrificio que hiciste, el precio que pagaste, lo acepto y decido ser tu esclavo, en ese momento yo no tengo derechos, no tengo derechos sobre mi propia vida, ¿no? Por eso es que debemos honrar a Dios en nuestra vida, viviendo de manera consagrada para Él, cuidando lo que vemos, cuidando lo que hablamos, cuidando lo que decimos. No pueden ser nuestros labios usados para cosas que no agraden a Dios, porque si yo he sido consagrado, de repente puedo perder esa consagración, ese derecho adquirido que el Señor tiene. Si esta persona no quiere sujetarse, no quiere estar bajo mi cobertura y simplemente se salen, ¿no? A veces la persona dice, no, yo tengo derechos. Las personas siempre dicen, yo tengo derechos. Cada ser humano tiene sus derechos. Esto no es una cuestión de jurisprudencia, esto es una cuestión espiritual. ¿No? La jurisprudencia no tiene nada que ver aquí. Nosotros tenemos derechos humanos, derechos civiles y un montón de otros derechos aquí en la vida, pero el derecho espiritual de la consagración de nuestra vida en relación con Dios le pertenecen al Señor. Él tiene el boleto de compraventa donde dice, yo te compré con mi vida, con mi sangre, con mi muerte, así que ya no eres dueño de ti, sino que ahora yo soy dueño tuyo y tú tienes que honrarme a mí. Eso es la consagración. Así que nuestra vida, pensándolo de esta manera, somos personas que honramos, tenemos que honrar al Señor con nuestra vida. Servimos al Señor, ¿por qué? Hablando de estos dos temas, ¿no? Servimos al Señor porque Él nos ama. Obviamente nosotros también les amamos. Y le seguimos ¿por qué? Le seguimos porque Él tiene derechos sobre nosotros. Entonces, esto es consagración. Aquí no hay medias consagraciones. Hay una consagración total. La demanda del Señor, vuelvo a decir, es que haya una consagración total. Le servimos porque Él nos ama y le seguimos porque Él tiene derechos sobre nosotros, ¿no? Jesús, cuando le dijo a los discípulos, síganme que yo le voy a hacer pescadores de hombres, en ese momento el Señor tomó derechos sobre esas personas y ellos le seguían porque le amaban a Él. Y él tenía derecho, ¿no? Por ellos, sobre ellos. Por eso le servimos, porque Él nos ama y le seguimos porque Él tiene derechos sobre nosotros. Ahora, vamos a otro punto, la consagración y la santidad. Esto es interesante porque en Josué capítulo 3, versículo 5, dice un texto que obviamente solamente puse una partecita, dice, y Josué dijo al pueblo, santificado porque el Señor hará mañana maravilla entre vosotros. Este texto está sacado de aquel momento en que los sacerdotes tenían que cruzar el Jordán y el pueblo tenía que lavarse, bañarse, cambiarse de ropa y aún abstenerse de tener relaciones sexuales, porque el día siguiente iban ellos a cruzar el Jordán, y el Jordán estaba desbordado, ustedes recuerdan ese tema, y Josué le dice al pueblo, santificado, conságrense, conságrense. ¿Y qué es lo que trae la consagración? La consagración y la santidad, ¿no? Son la misma cosa, ¿no? ¿Qué es lo que trae esta consagración? Bueno, lo primero que hace es que mueve las promesas de Dios. Aparecen, cuando una persona se consagra, las promesas son más reales. Dice, el Señor hará, esa es la promesa. El Señor hará, dice, mi promesa es que yo voy a hacer, pero ustedes conságrense. O sea, que para poder hacernos eh, receptores de las promesas, hay que consagrarse, hay que ser santo. A veces queremos las promesas sin santidad o queremos las promesas sin consagración. El Señor dice, las promesas, y déjenme decirle, las promesas traen maravillas, es decir, milagros, portentos, ¿no? De todo tipo de devoluciones que venga de parte del Señor. Entonces, cuando una persona se consagra, se hace merecedor de las promesas. Y obviamente que en todas esas miles de promesas que tiene el Señor para nosotros, están las maravillas de la obra del Señor. Qué bueno es saber, qué bueno es saber
que a veces queremos de parte de Dios una respuesta. Queremos de parte de Dios una respuesta, ¿no? Y hay personas que pueden orar diciendo, Señor, quiero una respuesta, necesito esto, necesito aquello, pero la persona no se consagra, sino que solamente está pidiendo, pero no hay consagración, no hay santidad, no hay realmente, no hay amor, no le están sirviendo por amor, no le están siguiendo por el derecho adquirido, ¿no? Sino que están diciendo, Señor, yo quiero esto, pero no hay una consagración real. A veces no somos merecedores de esa promesa y de esas maravillas porque no hay consagración, que es importante, que es importante. Un pueblo consagrado, una iglesia consagrada, siervos que militan de manera consagrada, obviamente son receptores y son merecedores de la promesa, porque si se consagran, fíjese que la historia de Josué con el pueblo es que se santificó el pueblo y al día siguiente, cuando el pueblo quiso cruzar el Jordán, las aguas se abrieron bajo los pies de los sacerdotes y el arca que los llevaban sobre sus hombros se abrieron y ellos pudieron pasar en seco, igual que en el Mar Rojo cuando Moisés abrió el Mar Rojo. Es decir, las promesas y las maravillas. Escuche bien, cuando hablamos de maravilla, no hablamos de un milagrito, hablamos de un milagrón, ¿no? De algo tremendo, de cosas tremendas que hace Dios rompiendo aún las leyes de la naturaleza. Entonces es importante que como siervos de Dios vivamos consagrados para que seamos receptores de esas promesas y de esas maravillas que Dios hizo. Veamos otro punto, la consagración y la confesión. Este es un tema realmente larguísimo, de lo cual ya se ha hablado mucho también en esta plataforma, en el primer año sobre todo, hablamos mucho de este tema de la consagración y la confesión. En este salmo, de este salmo hemos hablado, pero de arriba y abajo, de atrás y adelante, lo hemos visto de todos lados. Este Salmo 51, Salmo de David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de este pediado, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, estos textos no hablan de otra cosa que, perdón, no hablan de otra cosa que dice, borra, borra. Si uno busca la consagración a través de la confesión, decía el salmista en su confesión, borra. No quiero que simplemente lo tapes, ¿no? Para consagrar, Dios no tapa, Dios borra, Dios lava, ¿no? Dios limpia y purifica. Y vuelve a decir, y lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. La consagración es importante que haya confesión. Si nosotros queremos consagrarnos, no podemos decirle, Señor, me consagro a ti y no confieso mis pecados. Tengo que decírselo, Señor, tengo que confesarlo, tengo que admitir que mi vida no ha estado en buena relación con Dios, entonces tengo que cambiar mi manera de ver las cosas, cambiar mi manera de ver la perspectiva que yo tengo y decir, Señor, yo tengo que decirle al Señor con mi boca lo que yo he hecho y lo que yo necesito para vivir, Señor, para ti y para poder depender de ti y para que las promesas y las maravillas de Dios se hagan real en mi vida, ¿no? Es decir, yo tengo que admitirlo. Si yo no lo admito y pido consagración y digo, no soy tan malo, yo no soy tan malo, así que me consagro, ¿no? Nosotros somos malos por naturaleza, somos malos por naturaleza. Tenemos que estar permanentemente diciendo, Señor, yo soy malo, realmente soy malo, a veces no me doy cuenta, ¿no? Lo que digo, lo que hablo, lo que pienso, a veces pienso cosas que no debería pensar o digo cosas instintivamente, a veces no instintivamente, a veces conscientemente, cosas que no debería decir. Por eso es que debo consagrarme y debo confesar. Confesar es importante, confesarle a Dios y decirle, como decía el salmista, borra, lávame, límpiame, purifícame. Es importante esto para que haya realmente una consagración. Cuando sucede esto, obviamente, el Señor dice, bueno, esto ya lo aparto para mí, lo separo para mí, solamente para mí, vive para mí, ¿no? Gloria a Dios por esto. Ahora, la consagración y la separación del mundo, ya entrando un poco más en el final del tema, dice el apóstol Pablo respecto de la separación del mundo. A veces pensamos que estamos medio consagrados. Yo estoy en contra de ese tema medio consagrado, ¿no? Medio consagrado, medio santo, medio puro. O somos puros o no lo somos. O somos santos o no lo somos. Estamos consagrados o no lo estamos. Por eso el Señor habla de este tema bien claro. Y aquí sí lo aclara perfectamente, bien claro, para que aún hasta el que no es entendido lo pueda entender. La palabra es salgan, salid del medio de ellos, salgan. Es decir, sepárense,
Ustedes no pueden estar mezclados, ¿no? Ustedes tienen que salir de ello. Como diríamos acá en Costa Rica, apártense de la chusma, salid del medio de ellos, apártense, salgan, dice el Señor. No toquen lo inmundo, ¿para qué? Para que yo los reciba. Más claro que esto creo que es imposible el tema de la consagración hablado en el Antiguo Testamento. Aquí no dice, si pueden salir, salgan, me gustaría que salgan. No, dice salgan, es una orden. Apártense, es una orden. No toquen, es una orden. ¿Para qué? Para que yo los reciba como personas consagradas. Obviamente, apropiándonos, entonces cuando Dios nos recibe, nos estamos apropiando de todas las bendiciones que Dios quiera tener, que Dios quiera darnos a nosotros. Salgan. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice de otra manera también, ¿no? Ya metiendo un poco el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais, escuche bien, en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Aquí tenemos una división, ¿no? Nosotros antes no éramos pueblo, ¿por qué? Y porque no estábamos separados del mundo, estábamos ahí entremezclados, somos medio, ni fu ni fa, ni leche, ni chicha, ni limonada, ¿no? Pero ahora dice que soy pueblo, dice que en otro tiempo no habíais alcanzado. Y la separación es claro, antes no eras. Antes, si estás en el mundo, sos enemigo de Dios. Si el mundo está en ti, sos enemigo de Dios. No sos pueblo. Por más que diga, yo soy ministro ordenado. Si el mundo está en tu vida, si el mundo ha estado en tu corazón, podemos tener todas las credenciales que queramos, podemos tener todos los seminarios, todos los estudios que podamos tener, podemos ser doctores en divinidad, pero si estamos en el mundo no estamos para Dios. Dice, ustedes no eran pueblo. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Cuando estaban con el mundo no eran pueblo. No eran personas consagradas. Pero ahora que son pueblo, dice, alcanzaron algo que en otro tiempo no alcanzaron. ¿Qué es lo que no alcanzamos? La consagración. Ahora somos personas consagradas para Dios. Por eso la importancia de vivir de manera pura, de poder cuidar nuestra vida, nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, es decir, todo. No tengo que cuidar solamente mis ojos o mi lengua o mis oídos, yo tengo que cuidarme todo. Tengo que pensar siempre, cuando yo salgo, soy en mi casa, soy una persona consagrada, ¿sí? Cuando yo estoy mirando la televisión, soy una persona consagrada. Cuando yo estoy en la calle, soy una persona consagrada. En todo tiempo, yo soy una persona consagrada. Ahora, ya para ir cerrando este tema, aquí voy a preguntar, la razón, ¿por qué falta la consagración? ¿Por qué falta la consagración? Bueno, habría un montón de razones que decir, ¿no? Habría un montón de razones que decir. No he hablado de esto en síntesis, no he tratado este punto, pero ¿por qué falta la consagración? Solamente a manera de pregunta para ir cerrando esta charla, ¿no? Bueno, respondiendo Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Nosotros tenemos un montón de cosas, un montón de cosas, un montón de cosas. Ay, lo que pasa es que yo tengo un montón de problemas, tengo un montón de situaciones, tengo un montón de esto, un montón de aquello, muchas cosas. Eso es lo que evita la consagración. Esas muchas cosas hay que dejarla de lado, porque eso te distrae, eso te quita espacio, eso te quita realmente que te concentres, que te centres en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y entonces esas muchas cosas está omitiendo, está quitándote la posibilidad de la consagración. Qué importante que es que pensemos, a veces estamos concentrados, yo escucho mucho al pastor Justiniano que habla acerca del ser y el hacer, ¿no? Él prácticamente en todas sus charlas habla del ser y el hacer, casi en el 99% de sus charlas él habla del hacer y el hacer y del ser y el hacer, ¿no? Y aquí está hablando el Señor. A veces estamos nosotros preocupados por el hacer, porque tengo que hacer esto, porque tengo que ir para allá, porque tengo que hacer aquello. Estamos todo el día ocupados, todo el día ocupados. No tenemos, somos consagrados de Él, pero no tenemos un tiempo para Él. Entonces, ¿estamos consagrados o no estamos consagrados? Si tenemos muchas cosas que hacer. Estas muchas cosas, como dije, a veces te distraen de lo realmente prioritario o de lo realmente importante o de lo realmente, de aquello que realmente necesitamos. Necesitamos decir, Señor, yo necesito dejar estas muchas cosas.
Entonces, esta es una de las razones por la que falta consagración en el pueblo de Dios, ¿no? La otra es, la consagración para Dios tiene que ser una prioridad. Tiene que ser una prioridad. Tiene que ser prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, para darnos una idea de prioridad, dice, ponga la mira en las cosas de arriba. Recién mirábamos a Marta las cosas, las muchas cosas, que son las cosas de abajo. Y el Señor dice, no, no, tu prioridad como persona consagrada ya no está acá abajo, ahora tu prioridad es agradarle a Él, pensar no en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, lo que a Dios le agrada. Las cosas del cielo tienen que ver con la voluntad de Dios, con agradar a aquel que llena los cielos de los cielos. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces la pregunta aquí sería, ¿dónde está tu mira? ¿A dónde estás enfocado? ¿Estás enfocado en agradar a los hombres, tratar de quedar bien aquí, tratar de quedar bien allá, que vean lo que yo hago, que vean las cosas que yo hice y poner que la gente me alabe? Porque no, yo tengo que tratar de agradarle a Dios, aunque desagrade muchas veces a algunas personas acá abajo. Algunas personas acá abajo se van a desagradar conmigo, ¿no? Pero yo estoy agradando a aquel que está arriba. La prioridad mía tiene que ser consagrarme para Él, pensando en las cosas de arriba, porque yo tengo que hacer las cosas aquí abajo, pensando en que Él me está observando, pensando en que Él me está viendo, pensando que Él está tomando nota de mi vida y de las cosas que yo hago, porque finalmente voy para arriba, me voy para arriba, me voy con Él, como dice la canción, ¿no? Me voy con Él. Entonces yo tengo que poner la mira en las cosas de arriba. Por eso, querido hermano, querido consiervo, en esta mañana termino diciendo esto. La demanda del Señor es que la consagración siempre debe ser total. No hay consagración parcial, no existe, ¿no? La demanda es, la falta de consagración total ocurre por diversos factores, y entre ellos es que estamos concentrados en cosas aquí abajo y no tenemos tiempo para Él. No estamos mirando las cosas de arriba. Pero la demanda exclusiva del Señor para nosotros, por lo cual Él hizo un sacrificio enorme al morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, perdonar nuestros pecados, redimirnos, comprarnos. Él no nos compró para que sirvamos a Dios y también al mundo. Él nos compró para que le sirvamos a Él. Como siervos de Dios, Él nos adquirió, ¿no? Con esa sangre preciosa, esa sangre que tiene un valor único, ¿no? Él no nos ha comprado con precio de oro, de plata, valores de este mundo. Él nos compró con la sangre del unigénito Hijo de Dios para que nuestra consagración al Señor sea siempre, siempre, siempre total. Siempre, siempre, siempre total. Por eso, oremos al Señor esta mañana, ahí donde usted está, y dígale, Señor, si me falta algo, si me falta algo, yo quiero que mi consagración a ti sea siempre total. Si hay todavía en mí algo que no está bien, Dios me demanda no consagración parcial, sino o somos o no somos. Somos santos o no somos santos. Somos puros o somos impuros. ¿No? No podemos ser tibios. La Biblia dice en Apocalipsis, ¿no? No podemos ser tibios. Si eres tibio, te vomitaré en mi boca, Señor. No podemos ser medio. El medio a Dios no le agrada para nada el medio. Medio esto, medio aquello. Por eso es que el Apocalipsis es muy concreto, muy directo. O eres frío o eres caliente. O estás consagrado o no lo estás. Pero no hay medios consagrados. Dios demanda nuestra total consagración. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir de una manera consagrada para ti, para que nuestra vida sea, Señor, luz en este mundo, sal de esta tierra, para que cuando nos vean digan, he aquí un verdadero cristiano, un verdadero hombre o mujer de Dios, consagrado, dedicado absolutamente para Él, para las cosas sagradas. Gracias, Dios, te doy en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta esto que es tan importante, de lo cual venimos hablando y se ha venido hablando esta semana, que podamos reconsiderar una consagración total. Ahí donde estás, decirle, Señor, una oración personal, Señor,
necesito reacondicionar mi vida. Necesito volver a ponerme en onda contigo. Necesito ponerme en línea, en sintonía con Dios, diciéndole, Señor, no puedo vivir a medias. No puedo vivir a medias. Es que no puedo, decimos, es que no puedo. No, si tienes que poder, tienes que poder. Tienes que decidir, la decisión es tuya. Dios no te va a forzar. Dios no te va a forzar. Cuando te rindes a Él, tienes que decirle, Señor, a partir de aquí es un antes y un después. No hay nada mejor que eso. Un antes y un después. Antes de mí, después de mí. Por eso se habla de antes de Cristo, después de Cristo. Todo ha cambiado desde el momento en que nos consagramos a Él. Cuando el sacerdote se consagraba, ya no había vuelta atrás. Cuando un hombre de Dios se consagra, una mujer de Dios se consagra, ya no hay vuelta atrás. No se puede volver atrás, porque ya somos comprados. Él tiene derechos sobre nosotros y le servimos porque le amamos. Gracias a Dios por este privilegio que tú nos has dado de vivir exclusivamente para ti, como personas totalmente consagradas. En el nombre de Jesús, bendice a tus siervos y siervas en esta plataforma. Gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad que me has dado de compartir esta palabra. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias, Pastor Fede. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte el tema de la consagración y que sea para nosotros un desafío constante, que no vivamos consagrados solamente en ciertos momentos de la vida, sino que todo el tiempo estemos, como, ¿se acuerdan aquella canción? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Ojalá que nuestras vidas puedan estar consagradas completas al Señor. ¿Qué tal si tomamos un instante de oración? Padre, gracias por esta tremenda palabra que vino a nosotros a través del pastor Federico. Señor, porque nos hace reflexionar respecto a la vida de consagración y aún nos hace evaluar algunos supuestos, algunas ideas que tenemos respecto a la vida de consagración y cómo nosotros debemos vivirla para ti, en nuestra vida privada, en nuestra vida pública. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que en nuestra amada nación, Costa Rica, podamos transformar nuestra rutina en una cultura de consagración, que no solamente estemos dedicados a ti en los tiempos de culto, en los tiempos de reuniones vía Zoom, sino que nuestra cultura sea una cultura de consagración, de avivamiento, una cultura de encuentro contigo, de intimidad contigo. Señor, que como escuchábamos también la prédica del pastor Raúl ayer, sin agendas dobles, sin vidas paralelas, podamos vivir en consagración, en santidad, en limpieza, que alineemos todo en nuestra vida contigo, Señor. En el nombre de Jesús, hoy presentamos todo nuestro ser, todo lo que somos, Señor, delante de ti. Transforma nuestra nación, cambia Costa Rica, cambia desde nuestras raíces, Señor, nuestra vida entera. Y te pedimos, Señor, que juntos podamos mirar lo que tú eres, que mirar tu corazón, mirar lo que tú harías, Señor. Vivir la vida cristiana a través de una vida consagrada a ti. En el nombre de Jesús entregamos todo este tiempo a ti, Señor. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Pueden abrir micrófonos, nos despedimos y nos vemos el día de mañana. No se olviden. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones. Pastor Bendiciones Fede, para si querés todos, cortar la hermanos. grabación.